consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Vas frente de
Dios le bendiga, Iglesia Shaddai. Hoy es un gusto estar aquí una vez más, agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Hoy iniciamos un nuevo mes, 2 de agosto del 2020, gracias a nuestro Dios. Y hoy una vez más nos conectamos allá en casa a alabar, glorificar el nombre del Señor y escudriñar su palabra. Hoy le he titulado a esta palabra Viviendo en el Espíritu. Es por eso que le invito a que vayamos a Romanos 8, 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la injusticia. Y el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe algo? La mayoría de la gente quiere una vida plena con sentido. Queremos estar libres de conflictos y de estrés. Más aún, queremos estar menos frustrados en nuestro caminar con nuestro Dios. Pero quiero decirle en esta mañana algo, que muchos pasan toda su vida caminando a su forma de ser y a su manera de pensar, y sin darse cuenta de la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y de que realmente el Espíritu Santo es necesario en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla que andar en la carne es pensar en la carne. El apóstol Pablo lo decía. Pero andar en el Espíritu es pensar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, actuar en el Espíritu y hacer todo en el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8 nos enseña cómo ir más allá de una creciente madurez al caminar en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que la persona que está en Cristo Jesús, ella se tiene que comprometer, o es lo que nos dice aquí en Romanos, que esa persona se compromete a la dirección y el control del Espíritu Santo, iglesia. Los que estamos en Cristo, hoy quiero decirle, si usted está en Cristo, ¿sabe algo? Usted debe de caminar no en la carne, sino a través del Espíritu Santo, en la guía de Él, en el control de Él. Y es por eso que Pablo les exhortaba a los romanos y les decía: han conocido al Señor, han visto su gloria, han presenciado su poder. Ya no es momento de estar viviendo en la carne, sino es momento de empezar a caminar, a madurar y a crecer en el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a escudriñar qué es caminar en el Espíritu de Dios. Hay muchos pasos para poder hacerlo, pero hoy vamos a ver 6 maneras de cómo vivir bajo el Espíritu Santo. 6 maneras o 6 formas de las que Dios quiere que yo viva, camine, hable y actúe y piense bajo el Espíritu de Dios. Número 1, vivir en el Espíritu es entrega total. No podemos ser cristianos y no dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, gobierne nuestras emociones, gobierne nuestros pensamientos y aún el entendimiento. Dios quiere que su Espíritu Santo sature a tal punto, escuche iglesia, a tal punto de la vida de sus hijos, que todo lo que pensamos y hacemos, decimos, tocamos, esté bajo su dominio y su control total.
Es necesario en estos tiempos es necesario que usted y yo dependamos del Espíritu Santo en todo momento, en toda circunstancia, en toda necesidad, en toda adversidad. No es tiempo de estar viviendo en la carne. No es tiempo de estar pensando lo que yo quiero. Es el momento que Dios nos habla a través del apóstol Pablo, que es necesario aprender a dejarnos guiar y direccionar por el Espíritu Santo de Dios. Número 2, vivir en el Espíritu, iglesia, es ser sensible a su voz. ¿Cuánto nos ha costado ser sensibles a la voz de nuestro Dios? ¿Cuánto nos ha costado aprender a escuchar cuando Él nos dice, no es ahí, no lo tienes que hacer así, te vas a equivocar? Y muchas veces no lo hacemos. ¿Sabe algo, iglesia? Tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos indique qué es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mi familia? ¿Qué quiere de la iglesia? ¿Qué quiere de mi ministerio? ¿Qué quiere en estos tiempos conmigo? ¿Qué es lo que Dios me está haciendo ver? ¿Qué es lo que está por acontecer? Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Es por eso que tenemos que orar, que tenemos que buscarle al Señor. Hoy que podemos hacerlo, amada iglesia. El escuchar la voz del Espíritu Santo es hermoso porque Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Muchas veces nos cuesta porque pensamos que con escuchar una alabanza, con leer una porción de la palabra, con hacer la oración rutinaria cada día por las mañanas, y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, es con eso lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. O con eso basta. Y no, iglesia. Pablo le decía a los romanos, es que así no es. Es que así no es. Necesitamos realmente dejar esa banalidad, esa carne, eso que nos hace, que nos impide realmente estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirle que es el tiempo de que nos dejemos gobernar por Él. Punto 3, vivir en el Espíritu es obedecer. Pega un poquito esta palabra, obedecer, porque muchas veces queremos hacer, pues, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo diga, así está bien. Y la palabra del Señor nos dice que es necesario obedecer al Espíritu Santo, obedecer la voluntad que Él tiene para mí. Y andar en el Espíritu es ser obediente al Espíritu Santo, a los mandamientos que la palabra del Señor me dicen aquí, a los mandamientos de nuestro Dios. Y cada día de nuestra vida debemos vivir sabiendo, iglesia, que el Espíritu Santo, qué hermoso, qué maravilloso, es que no solamente cuando usted recibe al Señor, cuando usted le acepta, cuando usted cree en el Señor como Jesucristo y Salvador de su vida y de mi vida, no solamente ahí se queda, sino ocurre algo hermoso, iglesia. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Eso es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en cada uno de nosotros. Y el obedecer es saber que el Espíritu Santo mora en mí. Y es por eso que debemos de someternos, no hoy, no mañana, no pasado, no cuando yo quiera, no cuando me sienta bien, no cuando me vaya bien. No, iglesia, nos debemos de someter al Espíritu Santo completamente, dejar que Él sea el centro, que Él sea el dominio, que Él sea la autoridad, que Él sea la cobertura de usted y de su familia. 4,
Vivir en el Espíritu es vivir una vida de fe. En estos tiempos, usted dirá en su casa, ¿cómo voy a tener fe si vea todo lo que está ocurriendo allá afuera, en el mundo? Muertes, hambres, situaciones o adversidades que jamás habíamos esperado o imaginado. Pero el Señor pide en esta mañana que si queremos que el Espíritu Santo nos guíe en un caminar conforme al control de Él, tenemos que aprender a vivir una vida de fe. Y por eso le invito a que vayamos a Romanos 1:17, que dice en la palabra del Señor. El apóstol Pablo se los sigue diciendo, o al principio se los dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por eso que es el número 4. Vivir una vida de fe. ¿Y sabe algo? Un cristiano, tristemente así es, pero un cristiano que vive en el Espíritu no puede estar deprimido, no puede estar afligido, no puede estar angustiado, no puede estar desesperado por el futuro, por lo que va a acontecer el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, iglesia, estamos seguros. No es que nos los digan, no es que las noticias, no es que la familia, no es eso. Es que usted y yo tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo cuida de nosotros, vela por nosotros, intercede con el Padre por la vida de usted y mi vida, para guardarnos, para cubrirnos, para protegernos, para ayudarnos, para adiestrarnos, para hacernos crecer aún en medio de las dificultades. Número 5. Vivir en el Espíritu es una vida apacible. Y vamos a ir a Efesios 4 del 1 al 3. Le invito a que busquen su Biblia ahí en su casa y que reúna a su familia en esta mañana y que le diga, el Espíritu Santo de Dios quiere empezar a obrar de una manera diferente en nuestras vidas como familia, como iglesia, como tabernáculo del Señor. Le invito a que vayamos a Efesios 4, 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Número 2, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una vida apacible, una vida que esté llena de paciencia, iglesia. Una vida que esté llena de paz, una vida que esté llena de seguridad, una vida que esté llena de tranquilidad, una vida que esté llena de confianza plena en el Señor, de confianza plena en su voluntad, de confianza plena en que lo que está aquí en su palabra será, iglesia, porque aquí lo dice en ella. Y no solo una confianza o una vida llena de paz o una vida de seguridad llena por lo que diga el hombre, no, sino es por lo que sale de la boca de Dios. Y cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, podemos, hoy quiero que aprenda usted esto, hoy quiero compartirle esta palabra. ¿Sabe qué podemos ser?
agentes de paz. Usted puede ser un agente de paz en su casa, en su trabajo, en la iglesia. Dice la palabra del Señor que donde hay rencilla, donde hay malas palabras, la palabra dulce calma la ira, calma la tempestad. Y es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Qué pasos, qué seguimiento, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que Él pide conforme a su palabra, lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos en aquellos tiempos? ¿Cómo poder vivir en el Espíritu? ¿Cómo poder caminar? Y Dios pide que nosotros tengamos paz, que seamos agentes de tranquilidad, que no seamos provocadores de problemas o conflictos, sino al contrario, usted y yo fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas, a traer tranquilidad en medio de cualquier circunstancia, de cualquier problema. No es que nos queramos sentir los magníficos, los poderosos, los sabios, lo que todo sabemos. No, iglesia, no es eso, sino que eso es lo que el Espíritu Santo quiere obrar en usted y en mí, que nosotros seamos esa obra de Él, que manifestemos a Cristo en la imagen del Señor, en conducta, en palabra, en dominio, en presencia, en autoridad, en paz, una vida apacible. Y le voy a decir algo, nunca habrá paz en nuestro hogar si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos a los otros. Dice aquí la palabra del Señor en Efesios, en el versículo 2, capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No podemos hacer o podemos ser agentes de paz en nuestros hogares en estos tiempos, que es donde estamos, por toda la situación que está sucediendo. No podemos llevar la paz si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos con los otros. Y no solo en el hogar, en el trabajo y en la iglesia también. Tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos, a ver como Jesús mira, a abrazar como Jesús abraza, a perdonar como Jesús nos ha perdonado. Eso es lo que Dios quiere, eso es el caminar en el Espíritu, iglesia. Eso es lo que en esta mañana el Señor nos habla a través de la luz de su palabra. Vivir en el Espíritu es una vida apacible, una vida llena del Espíritu Santo en totalidad, en todo y para todo. Punto 6, iglesia. Vivir en el Espíritu es vivir con gozo, no con congoja, no con sufrimiento, no con el decir o pensar o hablar qué va a pasar, qué va a suceder, y mañana qué va a pasar, y mañana qué vendrá. No, iglesia, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 1:6. Y dice la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Una vez más Pablo les exhorta y les habla y les dice: es necesario vivir con gozo. Es necesario vivir en la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, pero con alegría, con regocijo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona regocíjense, regocijaos, gozaos? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba seguro de quién era Dios en él, de dónde Dios había sacado al apóstol Pablo, a dónde lo tenía
y del propósito que Dios tenía en él para cumplir su voluntad y hacer lo que tenía que hacer en aquellos tiempos. Y el mismo Dios, iglesia, que estuvo con Pablo, está con nosotros en esta mañana. Está con usted en su casa. Está con usted ahí donde se encuentra en estos momentos. Vivir en el Espíritu es vivir con gozo. El gozo es la manifestación de la presencia. Y eso es gozo, saber que Dios, que el Espíritu Santo, como hace rato lo veíamos, mora en nosotros y que Él es conmigo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, no temas, manada pequeña, no temas, hijo, no temas, hija, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Yo te sacaré de este problema, yo actuaré a tu favor, pero necesito que tú dejes que mi Espíritu Santo obre de una manera completa y total en la vida tuya. Eso es lo que el Señor nos pide en esta mañana. Y nadie más puede tener gozo como el gozo que Dios nos da. Los que estamos en Cristo tenemos ese gozo. Los que sabemos que no solo el Señor Jesucristo murió, sino también resucitó y nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Ellos, nosotros, los que conocemos su palabra, los que cada día vamos a Él en oración, en súplica, en ruego, en decirle, Espíritu Santo, revélate a mí. Haz lo que tú quieras que yo haga. ¿O qué quieres decirme, Señor? ¿En dónde me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? Corrige mi andar. Corrige la senda, Señor, de mi vida, mi caminar. Los que realmente sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios, ellos o nosotros tenemos gozo. Dice la palabra del Señor que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y podemos ver infinidad de salmos aquí en la palabra del Señor, donde nos hablan de gozo, donde nos hablan de alegría, de regocijo. Pero Pablo les exhortaba y les decía, tienen que recibir la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Hoy el Señor nos dice, iglesia, que en estos tiempos, que en estos momentos, que en estas circunstancias de nuestras vidas, en esta enfermedad, vivamos con gozo. Aprendamos a vivir con alegría, porque el Señor está en nuestro corazón. Iglesia Shaddai, vivir y caminar en el Espíritu es saber, quiero decirle hoy algo, es saber que no importa la situación. Si usted tiene una enfermedad que le ha diagnosticado la ciencia, no importa. Si usted ha perdido su trabajo, no importa. Si usted ha perdido un familiar, no importa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que Cristo está con usted hoy en esta mañana. Y eso es gozo, saber que Él está conmigo, que no tengo por qué temer al día de mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a llegar? Tengo que tener una vida apacible, tengo que tener una vida en entrega total al Espíritu. Tengo que aprender a obedecer el Espíritu Santo. Tengo que aprender a vivir una vida en fe. Pero sobre todo tengo que aprender a vivir una vida en gozo. En gozo, porque Él es nuestra fortaleza, iglesia. No importa lo que esté pasando en estos momentos, lo que acontezca. No importa. ¿Sabe qué es lo que usted debe de tener en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu? Que Jesús, que Cristo
que nuestro Dios no nos va a dejar solos. Hay promesas en su palabra. Hay promesas y hay palabra rema, palabra viviente que el Señor nos habla cada que usted la abre, que usted la escudriña, que usted la lee. El Señor no nos dejará solos. El Señor estará con nosotros hasta el fin. El Señor también nos dice en su palabra que muchas aflicciones vamos a tener y a padecer. Pero confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo. Si Él venció al mundo, Él venció esta enfermedad. Él ya venció toda agonía. Él ya venció toda perversidad. Lo que sí es que el Señor quiere que nos levantemos diferente, en un caminar diferente al que veníamos caminando, en un pensar diferente al que veníamos pensando, en un hablar diferente al que hablábamos, en una vida diferente en totalidad, iglesia. El Espíritu Santo no necesita 4 paredes, iglesia. No necesita estar aquí cada domingo, cada jueves, en cada momento, en cada reunión. No, iglesia, el Espíritu Santo no necesita 4 paredes para mostrarse. Porque cuando nosotros aprendemos que el Espíritu Santo nos gobierne, Él está ahí. Y la palabra de Dios nos dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, dice, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Y hoy tenemos que llevarnos en nuestro corazón que ahí en casa, ahí en la cama, ahí en ese cuarto de guerra que algunos están pasando, ahí donde nos encontramos, es donde nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a gobernar, empiece a hablar, empiece a direccionar su vida y mi vida. Amada iglesia, sigamos viviendo en la palabra de nuestro Dios. Sigamos viviendo en la oración. Sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Sigamos conociendo cada día de su palabra, porque significa una vida gobernada por el Espíritu. El que usted y yo nos levantemos, reunamos a la familia y vayamos a la Biblia y leamos un pequeño devocional o lo que el Señor le ponga en ese momento, eso hace que el Espíritu Santo empiece a obrar y a gobernar nuestras vidas, iglesia. Es maravilloso saber en esta mañana el aprender, el conocer a la luz de la palabra todo lo que nos hace falta para dejarnos guiar y caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, viviendo en Él. Es maravilloso, iglesia. Y es por eso que hoy yo le invito que ahí donde se encuentra, oremos y permitamos que el Espíritu Santo, Él gobierne nuestras vidas. Le invito a que hagamos una pequeña oración. Yo no sé qué le quiera decir en esta mañana al Señor, pero la palabra de Dios es clara, es precisa. La palabra de Dios no se equivoca, es inspirada bajo el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana damos gratitud, mi Dios. Damos gratitud por la vida que nos das, por el despertar, por el poder respirar, Señor Jesús. Pero sobre todo te damos gracias porque desde el momento que te recibimos, te aceptamos y hemos creído en ti, Señor,
aún sin verte cara a cara, desde ese momento, tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres la guía, porque eres el sostén, porque eres la diestra, porque eres el abrazo, porque eres la justicia, porque eres la verdad, porque eres, Señor, el todo del hombre, porque eres la dirección, eres el capitán de nuestro barco, Señor. Pero hoy en esta mañana, si nos hace falta aún, Señor, dejarnos gobernar por tu Espíritu Santo, aquí estamos. Le invito a que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi familia, aquí está mi gente, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, mi esposa. Empieza a gobernar, empieza, Señor, a hacer tu perfecta voluntad en nosotros. Empieza a quitar lo que no te agrada, para que en el tiempo que tú ya tengas, Señor, al regresar a ese tabernáculo de alabanza y adoración, estemos preparados, estemos adiestrados, estemos fortalecidos, estemos maduros, Señor, en este caminar, viviendo en el Espíritu. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. Saludos y un fuerte abrazo a distancia. Bendiciones.